Cuando hablamos de violencia, estamos hablando de la aplicación o del ejercicio de la fuerza sobre otras personas, comúnmente para torcer su voluntad, causándoles algún tipo de daño, que casi siempre suele ser daño físico, daño material, daño psicológico o daño moral. Y sabemos que la violencia tiene distintos ámbitos de aparición. Hay violencia doméstica, que normalmente ocurre en las parejas, casi siempre en perjuicio de la mujer. Hay violencia en el colegio, en el caso, por ejemplo, del bullying. Hay violencia jurídica cuando las leyes son quebrantadas. Hay violencia política. Hay violencia en los medios de comunicación. De tal forma que podría decirse que estamos rodeados por el flagelo, por esa semilla perniciosa y terrible de la violencia, y que es necesario un abordaje inmediato, porque cada minuto, cada hora, cada día que no se aborda el tema de la violencia, alguien está resultando lastimado. Los efectos de la violencia son muy claros. La violencia nos afecta psicológicamente, la violencia genera un alto estrés, un cierto nivel de ansiedad en las personas, la violencia produce daños materiales, la violencia deja una sombra, una huella en la sociedad que nos aleja de nuestro lado más luminoso. En relación con las causas de la violencia, normalmente hay una causa biológica que tiene que ver con el temperamento, que tiene que ver con la naturaleza propia del ser humano, que está dotado, que tiene una disposición, una capacidad para defenderse y para sobrevivir. Sin embargo, también tiene que ver con el entorno, con el elemento cultural, con el elemento social, con lo que se aprende de los padres, de los hermanos, de los maestros, de los medios de comunicación. De tal forma que hay un componente genético, que hay un componente hereditario, que hay un componente biológico, pero también hay un componente de orden cultural. Bueno, pues obviamente hay mucho que hacer. La prevención nos remite al tema educativo, nos remite a educación en conciencia, educación en valores, a educación en compasión, en bondad, en el sentido, en el reconocimiento del otro, en el respeto a las leyes. Educación, ese es el primer camino. Y lo segundo es la aplicación de la justicia cuando la violencia tiene que ver con aspectos delictivos, porque la impunidad es uno de los factores que termina permitiendo que el delito aumente y con ellos los actos violentos que están relacionados con esos actos delictivos.